En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Somos nada. Dios es todo. Padre, te amamos. Continúa, divina voluntad, a pensar en nuestras mentes, a circular en nuestra sangre, a mirar en nuestros ojos, a escuchar en nuestros oídos, a hablar en nuestras bocas, a respirar en nuestros respiros, a palpitar en nuestros corazones, a moverte en nuestros movimientos, a sufrir en nuestros sufrimientos, y nuestras almas, unidas a tu voluntad, sean los crucifijos vivientes inmolados para la gloria del Padre. Ven a orar en nosotros y después ofrécete esta oración a ti mismo como si fuera nuestra, para satisfacerte por las oraciones de todos y así dar al Padre la gloria que deberían darle todas las criaturas. Ave María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Madre nuestra, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios, bien. Bueno. Para poder vivir en la divina voluntad, todos aquí quieren vivir en la divina voluntad, ¿verdad? Muy bien. Para poder vivir en ella, ¿qué necesitamos antes? ¿Dónde tenemos que estar? ¿Cómo tenemos que vivir? ¿Qué tenemos que ser antes de poder vivir en la divina voluntad? Lo primero es ser católicos. No podemos, sería un sueño vivir en la divina voluntad sin ser católicos. No se podría. Porque en primer lugar se requiere el bautismo, que nos quite el pecado original, que nos hace de nuevo hijos de Dios. Y se requiere permanecer en la iglesia. Si no permanecemos en la iglesia, somos como miembros que se cortan del cuerpo de Jesús. Entonces, ¿cómo puedo pensar que podré vivir en la divina voluntad si no pertenezco al cuerpo de Jesús? No se puede, es imposible. ¿Saben cuál es la última fiesta que se acaba de instituir en honor a la Virgen? María, Madre de la Iglesia. No había una fiesta para reconocer cómo María es Madre de la Iglesia. En el libro de la Reina, ¿María es Madre de la Iglesia? Sí, es Madre de la Iglesia, pero ¿cómo? ¿Por qué? En primer lugar, por lo que hablábamos hace días, de que al ser Madre de Jesús, ha concebido, junto con Jesús, en Él,
a todas las almas y por tanto, desde luego, en primer lugar, a toda la Iglesia. Entonces, esa es la razón como más profunda. Pero de la Iglesia así ya como institución, ¿cómo es que María es madre de la Iglesia como institución? Ella misma nos lo dice en el libro de la Reina del Cielo en el reino de la divina voluntad, el día 30. ¿Hoy es 30? Hoy. Dice, no he leído la meditación de hoy. Le dice la Virgen: tú debes saber, hija, que en cuanto mi Hijo partió para el cielo, la ascensión, yo continué estando junto con los apóstoles en el cenáculo, esperando al Espíritu Santo. Todos estrechados a mí, rogábamos juntos. No hacían nada sin mi consejo, y cuando yo tomaba la palabra para instruirlos o para decir alguna anécdota de mi Hijo que ellos no conocían, como por ejemplo los detalles de su nacimiento, sus lágrimas infantiles, sus gestos amorosos, los incidentes sucedidos en Egipto, las tantas maravillas de su vida oculta en Nazaret, estas cosas Jesús no las platicó, se las platicó la Virgen, y por eso las tenemos en el Evangelio. Dice: oh, cómo estaban atentos a escucharme, quedaban raptados al escuchar las tantas sorpresas, las tantas enseñanzas que me daba y que debían servir para ellos. O sea, Jesús hablaba con su madre y después muchas de esas cosas fue la Virgen quien se las dijo, no solo los sucesos, sino también enseñanzas. Dice: porque mi Hijo poco o nada habló de sí mismo con los apóstoles, o sea, de su pasado, de su infancia, reservándome a mí, a la Virgen, el trabajo de hacerles conocer cuánto los había amado y las particularidades que solo su mamá conocía. Así que yo estaba en medio a mis apóstoles más que el sol del día, y fui el áncora. Áncora significa ancla. Creo que sí, ¿no? Creo que significa ancla. Y fui el áncora, el timón. ¿Sí saben qué es el timón? El volante con el que se dirige un barco. Fui el áncora, el timón, la barca, donde encontraron el refugio para estar seguros y defendidos de todo peligro. Por eso puedo decir que di a luz la Iglesia naciente sobre mis rodillas maternas, y mis brazos fueron la barca que la guió a puerto seguro y la guío hasta ahora. O sea, la Iglesia como institución, como núcleo de los seguidores de Jesús, bajo la cabeza del Papa, fue dada a luz en este sentido por la Virgen. Ella la guió en su infancia, cuando apenas estaba dando sus primeros pasos. Fue madre en todo sentido para la Iglesia. Y dice: hija mía, tú debes saber que yo continúo todavía mi magisterio en la Iglesia. ¿Qué significa su magisterio? Su trabajo de maestra, de enseñar. No hay cosa que de mí no descienda. Puedo decir que doy mi vida por amor de mis hijos y los nutro con mi leche materna. Como decía Sanita, Jesús eligió a su madre como depósito de todos los bienes de la redención. Pero María no está afuera de la Iglesia. Ella es madre de la Iglesia. Entonces, la Iglesia y María son inseparables también, como lo es Jesús y la Iglesia.
¿qué es la iglesia sino la unión de las almas en Jesús? Y tristemente a veces, cuando empezamos a conocer algo de Dios, de repente nos da por hacernos como independientes, como por separarnos y por ir por nuestro lado. Yo ya no ocupo de nadie ni de nada, yo ya solito. No, no es así. Si no vivimos dentro de la iglesia, sintiéndonos y siendo verdaderamente miembros vivos de la iglesia, no podemos vivir en la divina voluntad. No podemos. ¿Cuál es la labor de la iglesia? Bueno, sí entendemos qué es la iglesia, ¿no? Porque comúnmente solemos pensar la iglesia, los curas, los obispos, las monjitas, la jerarquía. No, la iglesia somos todos los bautizados. Si yo no me siento en la iglesia, ya, ahí anda algo mal. Cuando nos separamos de la iglesia, nosotros solitos nos abortamos. Y todo aborto, o sea, en el sentido de una vida que se separa de su fuente sin haberse formado, pues tiene por destino la muerte. El catecismo de la iglesia dice en el 738, después de haber explicado cuál es la labor, la misión de Jesús, enviado por el Padre, luego la misión del Espíritu Santo, dice, la misión de la iglesia no es una parte de estas, no, sino que es su sacramento, o sea, lo que lo hace presente. La labor de Jesús y del Espíritu Santo se hace presente en la iglesia. Dice, con todo su ser y en todos sus miembros, la iglesia ha sido enviada para anunciar y dar testimonio. Y fíjense en la parte que sigue, para actualizar y extender el misterio de la comunión de la Santísima Trinidad. Sabemos que vivir en la divina voluntad es ser perfectamente uno con el Padre y el Hijo, como ellos son uno, así como Jesús pidió, y esto por la unión de nuestra voluntad con Jesús. Pero eso solo es posible así, porque es a la iglesia a la que le toca actualizar. ¿Qué significa actualizar? Hacer actual, poner en acto presente. A la iglesia le toca actualizar y además extender el misterio de la comunión de la Santísima Trinidad. No solo hacer muchas labores y ayudar con una kermés y con esto y aquello. Bueno, esas son cosas que de algo han de servir, tienen su finalidad. Pero la esencia de todo lo que deberíamos hacer los bautizados es esto: actualizar, hacer presente esa comunión perfecta de la Santísima Trinidad y además extenderla. Comunión, no separación. No. Luego, en el 541, dice, Cristo, para hacer la voluntad del Padre, inauguró en la tierra el reino de los cielos. O sea, el reino del cielo está inaugurado en la tierra.
No ha llegado a su plenitud, es cierto, pero está inaugurado. Dice, pues bien, la voluntad del Padre es elevar a los hombres a la participación de la vida divina. Solemos quedarnos solo con que Dios quiere que todos los hombres se salven. Pero esto es interesante, esto que dice el Catecismo. La voluntad del Padre es elevar los hombres a la participación de la vida divina. Eso es el vivir en la divina voluntad. Eso solo se puede hacer, por tanto, dentro de la Iglesia. Dice, ¿cómo lo hace? O sea, ¿cómo es que este reino de los cielos crece aquí en la tierra? ¿Y cómo es que los hombres empezamos a participar en la vida divina? Y continúa el Catecismo diciendo, lo hace reuniendo a los hombres en torno a su Hijo, Jesucristo. Y esta reunión es la Iglesia, los hombres en Jesús, que es sobre la tierra, la Iglesia, como el germen y el comienzo de este reino. Bueno, sabemos que vivimos un tiempo muy extraño, de muchas confusiones. Y lo que siempre habíamos tenido claro, cierto, en la doctrina y en la moral, ahora de repente ya no entendemos qué pasa. Y tristemente, quienes tienen el deseo de ser fieles a Dios, de ser fieles a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios, al Evangelio, al ver de repente estas confusiones que se dan a nivel de la Iglesia, les da por empezar a criticar y por empezar a señalar, ese está mal, ese es un hereje, ese no es Dios. Y cuando empezamos a hacer así, nos volvemos iguales a aquello que criticamos. Juzgar a alguien significa hacerte reo de lo mismo de lo que juzgas. Es cierto que a Jesús le duele mucho las dificultades que de repente se ven en la Iglesia, las incongruencias, las confusiones. Hace días en un grupo de WhatsApp alguien mandó unas fotos donde aparecen algunos representantes de la Iglesia pues haciendo algo que no es propio de ellos. Verdaderamente era escándalo lo que allí había. Pero el ambiente con el que empezaron a hablar era muy duro, muy... esos perversos, no sé qué, y se dicen ser de Dios y así. Y yo no recuerdo bien lo que escribí, pero algo así. Quien verdaderamente ama a Jesús no se dedica a exponer las miserias de sus hermanos, sino que junto con Jesús, en la misma cruz de Jesús, sufre con él su dolor. Si yo amo a Jesús, ¿sentiré gusto en hablar mal de los otros? Y todavía más, en hablar mal de aquellos que Él ha elegido por representantes. Si se equivocan o no se equivocan, ellos, eso es labor que ellos tendrán que vérselas con Jesús, no conmigo. Y esto pasa, o sea, esta actitud de juzgar, de criticar,
y directamente a la jerarquía de la Iglesia, también se da entre quienes conocen la divina voluntad y quieren vivirla. O sea, yo sé que todos quisiéramos ver en aquellos que representan la autoridad de Jesús, quisiéramos ver la perfección, pero no podemos exigir de los demás lo que ni siquiera nosotros tenemos. Y si lo tuviéramos, deberíamos ser perfectos en la misericordia. En el libro de la Pasión leemos: cuando está Jesús sobre la cruz, el Padre, viendo la laceración de la humanidad de Jesús, dice Luisa, cómo se indigna viendo que todas estas penas te las dan hasta en tu corazón, aún las almas a ti consagradas. Y en su dolor te dice: ¿será posible, hijo mío, que ni siquiera, es Dios Padre hablando a Jesús, ¿será posible, hijo mío, que ni siquiera la parte elegida por ti esté contigo? Al contrario, parece que piden refugio y alojo en este tu corazón para amargarte y darte una muerte más dolorosa. Y lo que es más, todos estos dolores que te dan están escondidos y cubiertos por hipocresías. Ah, hijo, no puedo contener más la indignación por la ingratitud de estas almas. Se refiere a los consagrados. Dice, las cuales me dan más dolor que todas las otras criaturas juntas. Ante este hablar, no faltaría quien humanamente dijera: sí, Padre, mándalos ya al infierno. O sea, nuestra actitud a veces da para eso. En cambio, ¿qué es lo que responde Jesús? El Padre está haciendo el trabajo de la divina justicia, le toca el rol de la divina justicia, y a Jesús el rol de la misericordia. Y dice Luisa: pero tú, oh mi Jesús, triunfando sobre todo, defiendes a estas almas. ¿Qué hace Jesús con esas almas? O sea, Él mismo, que es quien recibe la ofensa, a quien se le golpea y se le traspasa el corazón, en vez de decirles: Padre, ya, castígalos y que desaparezcan, las defiende. ¿Cómo puedo decir que yo vivo en la divina voluntad si me dedico a acusar a fulano de hereje, a fulano de inmoral, de incongruente? No se puede. Ese no es Jesús. Y bueno, esto no solo en el ámbito eclesial, en todo sentido. Si yo vivo juzgando y criticando a los demás porque yo me siento que yo sí soy fiel, que yo sí sé todo, ese no es Jesús. Dice: triunfando sobre todo, defiendes a estas almas y con el amor inmenso de tu corazón das reparación por las olas de amarguras y de heridas que éstas te dan. O sea, no se trata de decir: no hay ofensas, todo está bien, todo está tranquilo. No, tampoco se trata de fantasías. No, sino de amar. Y amar es sobreponerse al mal, asumirlo como propio y ofrecer la propia vida en reparación. Y lo que Jesús le dice al Padre es: Padre mío, mira mi corazón. Todos estos dolores te satisfacen, y por cuanto más acervos, tanto más potentes sobre tu corazón de Padre, para obtenerles gracias, luz y perdón. Padre mío, no las rechaces. A las almas consagradas. Ellas serán mis defensoras, continuarán mi vida sobre la tierra.
Ustedes saben que aun si el sacerdote estuviera en pecado mortal, cuando consagra, es Jesús quien consagra. Y Jesús de todos modos viene. Le duele mucho, sí. Siente fango en esas manos, sí, pero viene. Y yo debo seguir honrando esas manos porque son de Jesús. Aun si el sacerdote fuera el más grande pecador, cuando él pronuncia, yo te absuelvo de tus pecados, no es él, es Jesús. Así que, independientemente del grado de moralidad que tenga, continúa la vida de Jesús sobre la tierra, en provecho mío. Así que, mi labor, o sea, si Jesús, que es el inocentísimo, el perfecto, el purísimo, no se dedica a acusarlos, sino a defenderlos y a ofrecerse en reparación por ellos, yo, que no soy en nada distinto de quien peca, de quien se equivoca, de quien todo eso, ¿qué papel haría yo criticando, juzgando, señalando? Así que, ¿cuál es nuestra labor? La de Jesús, ser uno con Jesús y decirle, Padre, con Jesús en mí, yo te reparo por ellos. A mí me gustaría preguntar a quien se dedica a señalar a fulano de hereje, de incongruente, de protestante, de esto y de aquello. Me gustaría preguntarle, ¿ya te ofreciste a ser crucificado por él? Porque si no es así, no digas que vives en la divina voluntad, porque no tienes el amor de Jesús. Y yo sé que yo tampoco lo tengo, pero entonces con mayor razón no tengo derecho de criticar y de juzgar, sino de hacer todo el esfuerzo por dar muerte a mi soberbia, que es la que me pone a ver todo y a señalar, darle muerte y unirme a Jesús cuanto más sea posible, dando muerte a mi voluntad y dejando que la voluntad de Jesús, la voluntad redentora de Jesús, obre en nosotros. Yo sé que a veces es imposible no sentir enojo, no sentir molestia de las confusiones que suceden, de las omisiones que se ven. No se trata de decir, todo es vida y dulzura. No. Sí vemos las cosas extrañas, pero nos duele. Y a quien algo le duele, no se empeña en hablarlo y hablarlo, sino que se une a la cruz de Jesús y sufre con amor. Porque Jesús ama a una sola alma, ¿cuánto? Cuanto ama todas juntas. Si a su mismo traidor, quizá el más grande de todos los pecadores de la historia, que fue Judas, la misma noche que lo iba a entregar, ¿qué hizo Jesús con Judas? Le lavó los pies, se los besó, lo estrechó a su corazón. Cuando llegó para entregarlo, ¿cómo lo llamó? Amigo. Cuando ya, y él que sí sabía todo, nosotros no sabemos nada. Jesús sí sabía lo que había en el corazón de Judas, todo. ¿Yo quién soy para decir fulano es Judas? Luego, vamos a leer un poco acá. Recordarán que en el volumen 5
el 24 de octubre de 1903. Luisa tiene una visión curiosa. Dice: ese día ella tenía muchas dudas de si Dios quería que siguiera sufriendo en el estado de víctima y esto y aquello. Y el confesor le dijo: muy bien, así como que la liberó del estado de víctima. Y cuando ha sucedido eso, después de recibir la comunión, dice: en cuanto he visto a mi adorable Jesús en mi interior, que me miraba fijamente, con las manos juntas, en acto de pedir piedad y ayuda. No sé a qué se refiere Luisa con las manos juntas, pero me da la impresión de que fuera esto. Con las manos juntas, en acto de pedir piedad y ayuda. Y en ese momento me he encontrado fuera de mí misma, dentro de una estancia donde estaba una mujer majestuosa y venerable, pero gravemente enferma, dentro de un lecho con la cabecera tan alta que casi tocaba el techo, y yo era obligada a estar encima de esta cabecera en brazos de un sacerdote para tenerla firme y mirar a la pobre enferma. Entonces yo, mientras estaba en esta posición, veía a unos pocos religiosos que rodeaban y daban cuidados a la paciente, y con profunda amargura decían entre ellos: está mal, no se necesita otra cosa que una pequeña sacudida. O sea, una pequeña sacudida para que se ponga peor o para que incluso muera. Dice Luisa: yo pensaba en tener firme la cabecera del lecho por temor de que moviéndose el lecho pudiese morir. Ya ven, Luisa estaba como arriba de la cabecera deteniendo la cama, mientras estaba la enferma allí y unos religiosos que la atendían. Dice: pero viendo que la cosa iba para largo. ¿Sí saben quién es esa mujer? Es la iglesia, más adelante se lo explican. Bueno, viendo que la cosa iba para largo, o sea, ese estado de enfermedad, de malestar, y casi fastidiándome del ocio, de estar allí arriba sin hacer nada, decía a aquel que me tenía, que era un sacerdote, quien la tenía detenida: por caridad, bájame. No estoy haciendo ningún bien ni dando ninguna ayuda. ¿En qué aprovecha el estarme así inútil? O sea, Luisa, déjame ir a ayudar a hacer todo lo que hacen todos. Dice: si bajo, al menos puedo servirla, ayudarla, pero estar aquí arriba deteniendo la cama. Y le dijo ese que la sostenía: ¿no has oído que aún con una pequeña sacudida puede empeorar y sucederle cosas tristísimas? Así que si tú desciendes, no habiendo quien mantenga firme el lecho, puede incluso morir. Y Luisa: pero puede ser posible que haciendo solo esto le pueda venir este bien, o sea, el de detener la cama. Yo no lo creo. Por piedad, bájame. Después de haber repetido varias veces estas palabras, me ha bajado al piso, y yo sola, sin que ninguno me detuviera, me he acercado al enfermo y con sorpresa y dolor veía que el lecho se movía. A aquellos movimientos se ponía lívida la cara, temblaba, aparecía el estertor de la agonía. Y bueno, el punto es que en algún momento Luisa dice: he sido yo la causa, porque yo, con no permanecer firme donde me habían puesto, se movió y se empeoró. Dice: comprendía que aquella mujer representaba a la iglesia enferma en sus miembros. Su cabeza es Jesús, pero sus miembros somos nosotros. La iglesia es santa y pecadora, santa por Jesús, que es su cabeza, pecadora por nosotros, que somos sus miembros. Dice: con tantos otros significados
que me parece inútil explicar, porque se comprende leyendo lo que he escrito. Pero al día siguiente, Luisa no quiso escribir más y al día siguiente la obligan a que escriba lo demás que había entendido, en el 25 de octubre de 1903. Y dice: para obedecer al confesor regreso a decir los otros significados. La mujer representaba a la Iglesia que, estando enferma, no en sí misma sino en sus miembros, y si bien abatida y ultrajada por los enemigos, y enferma en sus mismos miembros, los mismos que somos sus miembros estamos enfermos, dice, sin embargo, jamás pierde su majestad y veneración. De la cama donde se encontraba comprendía que la Iglesia, mientras parece oprimida, enferma e impedida, también reposa con un reposo perpetuo y eterno, y con paz y seguridad en el seno paterno de Dios. El respaldo del lecho que tocaba el techo comprendía que era la protección divina que asiste siempre a la Iglesia, y que todo lo que ella contiene, todo ha venido del cielo, los sacramentos, doctrina y todo lo demás. Todo es celestial, santo y puro, de modo que entre el cielo y la Iglesia hay continua comunicación jamás interrumpida. Y los pocos religiosos que prestaban cuidados, asistencia a la mujer, comprendía que pocos son aquellos que a capa y espada defienden la Iglesia, teniendo como propios los males que recibe. ¿Cómo se defiende la Iglesia? Teniendo como propios los males que recibe, no dándole más golpes. Dice, la recámara donde estaba, compuesta de piedras, representaba la solidez y firmeza, y también la dureza de la Iglesia para no ceder a ningún derecho que le pertenece. La mujer moribunda que con intrepidez y coraje se hace golpear por los enemigos, representa pues la Iglesia, que mientras parece que muere, entonces resurge más intrépida. ¿Pero cómo? Con los sufrimientos y el derramamiento de sangre. La sangre de los mártires purifica. Verdadero espíritu de la Iglesia. Luego, en el 1 de noviembre de 1899, Jesús le vuelve a hacer, en otra visión simbólica, el estado de la Iglesia, que parece que no tiene dónde apoyarse y que son muy pocos y muy débiles quienes de verdad la sostienen, y se refiere a obispos, cardenales. Y entonces Jesús le dice: hija mía, mira en qué estado lamentable se encuentra mi Iglesia. Las mismas personas que debían sostenerla desfallecen y con sus obras la abaten, la golpean y llegan a denigrarla. El único remedio es que haga derramar sangre hasta formar un baño para poder lavar ese purulento fango y sanar sus profundas heridas, para que sanadas, reforzadas, embellecidas por esa sangre, puedan ser instrumentos hábiles para mantenerla estable y firme. Después ha agregado, le dice a Luisa: te he llamado para decirte, ¿quieres tú ser víctima y así ser como un puntal? Un puntal es algo que sostiene, para sostener esta columna de la Iglesia en tiempos tan incorregibles. ¿Cómo pues se sostiene la Iglesia? ¿Hablando mal de ella? Sufriendo, ofreciéndonos a sufrir por amor, porque Jesús ama a esas almas. Y entonces Luisa ve la prueba tremenda por la que debe pasar la Iglesia, una prueba muy cruel, incluso sangrienta. Y dice, pero después parecía que aquella sangre derramada, aquellas sangrientas víctimas destrozadas,
Eran medios para hacer fuertes a aquellos que quedaban, de modo que sostenían la columna sin hacerla bambolear más. ¡Oh, qué felices días! Después de esto despuntaban días de triunfos y de paz. La faz de la tierra parecía renovada, la columna adquiría su primer lustre y esplendor. ¡Oh, días felices! Desde lejos yo os saludo, pues tanta gloria daréis a la Iglesia y tanto honor a Dios que es su cabeza. O sea, la Iglesia no durará para siempre en el estado actual de confusión. ¿Eso tiene sentido profético? Sí, pero ¿con qué detalle? Sí, que estamos viendo, por ejemplo, pues cuántos sacerdotes, aquí en México, cuántos sacerdotes no han muerto. Sí, aquí en México en los últimos años han muerto muchos sacerdotes. Yo me pregunto en todo el mundo cuántos no que no sabemos. ¿Cuántos que no sabemos? Sí. Y hay varias visiones semejantes, donde Jesús le hace ver el estado de la Iglesia. En todas le insiste que es el sufrimiento el que la sostiene, el que la puede renovar. El sufrimiento de las almas amantes, las verdaderamente almas víctimas. Yo me pregunto, ¿un alma víctima puede hablar mal? No. No es que no vea el mal, porque de hecho lo siente, se lo echa encima como hizo Jesús, pero se lo echa para sufrir y para amar. Judas, en el tiempo de Jesús, pues siempre fue como una piedra en el zapato para todos los demás apóstoles. Les quiero leer un pedazo del volumen 2 de María Valtorta. La lectura 63 se llama Jesús en el lago de Tiberíades. Va Jesús en la barca, van algunas otras barcas, porque eran barquitos muy chiquitos, no cabían todos los apóstoles en una sola. Y Jesús va mero adelante, contemplando el mar y el horizonte, los montes de la ribera. Perdido él en lo que contempla. Dice Valtorta, no sé en qué está pensando. En la divina voluntad. Sabemos que ocupaba la mente de Jesús continuamente, pero Valtorta solamente ve lo que pasa por fuera. Y Pedro, maestro, ¿quieres algo para taparte del sol? Maestro, ¿quieres comida? Maestro, ¿quieres agua? Y Jesús nomás dice, no, gracias, no, gracias, no, gracias. Pero en eso se acercan otras barcas y van allí unos romanos con mujeres, o sea, una escena no santa, sino lo contrario. Y casi chocan, como que el viento y la distracción de aquellos hace que casi choquen. Entonces Pedro les lanza sus epítetos. ¿Qué no ves? Bueno, les dice sus cosas. Les dice incluso alejaos. Bueno, ¿para qué decimos todo eso? Sin embargo, en todo eso y el bamboleo de la de esta y que casi se caen, Jesús ni volteó a ver. Jesús, como si no estuviera allí, siguió mirando hacia allá. Valtorta describe un poco a las mujeres. Allí iba María Magdalena. Fue la primera vez que Magdalena vio a Jesús, así en su estado de pecado completo, absoluto. Mientras que todos intrincados en decirse y defenderse y esto y aquello, Jesús no ve, no voltea.
no nada. Incluso le avientan una flor a Jesús. La flor casi le pega en la cara y cae al piso, y Jesús no voltea. Esa flor fue acompañada de una risita de una mujer, fue Magdalena. Porque lo primero que Magdalena vio en Jesús fue un hombre bien parecido. O sea, le atrajo la belleza física de Jesús. Y Valtorta dice, ¿cómo es bella María Magdalena? Dice, sin embargo, Jesús, lejano. Qué lejos del mundo ese rostro. Y entonces Iscariote le dice a Simón, que el Evangelio llama Simón el cananeo, Simón Celote. Este Simón Celote era muy amigo de Lázaro, el hermano de Magdalena. Eran muy amigos. Después Simón quedó con una enfermedad muy parecida a la lepra y duró mucho tiempo viviendo entre los leprosos. Pero él era muy amigo de Lázaro, rico. Iscariote sabe esto porque los dos son de Judea, de alrededor de Jerusalén, mientras que los demás eran de Galilea, otra región. Y le dice, di, Simón, tú que eres judío como yo, responde, aquella hermosísima rubia que estaba con el romano y que estaba de pie hace poco, ¿no es la hermana de Lázaro de Betania? Yo no sé nada, responde Simón cananeo. Y continúa, hace poco que he tornado entre los vivos y aquella mujer es joven. Y le dice Judas, espero que no me vayas a decir que no conoces a Lázaro de Betania. Sé bien que eres su amigo y que has estado allí con el Maestro. Y le dice, ¿y si así fuese? Y le responde Judas, y puesto que así es, yo digo que debes conocer también a la pecadora, que es la hermana de Lázaro. También las tumbas la conocen. 10 años hace que está en boca de todos. Apenas llegada a la adolescencia empezó a ser de vida ligera. Pero desde hace 4 años no puedes ignorar el escándalo. Aunque estuvieras en el Valle de los Muertos, toda Jerusalén habló de ella y Lázaro se encerró entonces en Betania. Es que Magdalena llegó a pecar así, era conocida de todo el mundo y sin ninguna vergüenza. Dice, hizo. Y bueno, Judas empieza a decir todo lo que hace Magdalena, cómo va de un lado a otro y todo así, todas las vergüenzas. Y le pregunta a Simón, ¿puedes desmentirme? Judas a Simón, ¿puedes desmentirme? Y dice Simón, no desmiento, callo. Dice, entonces, ella es, también tú la has reconocido. Y dice Simón, la conocí de pequeña y pura, la vuelvo a ver ahora, la reconozco. Impúdicamente refleja la cara de su madre, que era una santa. Dice, ¿y entonces por qué querías casi negar que tu amigo fuese su hermano? Y le dice Simón, nuestras llagas y las de los que amamos, tratamos de tenerlas cubiertas, sobre todo cuando uno es honrado. Y dice aquí que Judas ríe como forzado, así como porque siente. Pero ¿qué fue lo que dijo Simón? Nuestras llagas y las de los que amamos, tratamos de tenerlas cubiertas. Con este tipo de confusiones eclesiales y de escándalos que de repente se ven, los buenos y fieles
cristianos y católicos, incluso algunos que se dicen hijos de la divina voluntad, ¿qué actitud toman a veces, o tomamos tristemente? La de Judas. Si ves lo que sucedió y lo que pasó y lo que hicieron y lo que dijeron. ¿Qué muestra eso? Que no amamos la iglesia, que no amamos esas almas, porque cuando se ama a alguien, no se dedica a exponer sus miserias. Y no se trata, insisto nuevamente, no se trata de no saber lo que pasa. No se trata de ignorar como si todo estuviera bien. No, sí sabes. Pero ¿dónde tienes puestos los ojos? En Jesús. Y entonces, ¿verás los males? Sí, sí los verás. ¿Por qué? Porque cada uno de esos males llega a Jesús como una herida, como un golpe, como una espina, como un flagelo, como un clavo. Pero entonces, ¿qué haces? Imagínate que encuentras a Jesús tirado, golpeado, flagelado. ¿Y qué haces? Voy a investigar quién te hizo esta herida. Voy y lo busco y lo... ¿Eso haces? No. Si de verdad amas a Jesús, ¿qué haces? Te inclinas sobre esas heridas, sin importar quién las haya hecho, y las curas. No te dedicas a buscar culpables, porque ¿de qué sirve buscar y encontrar culpables? ¿En qué le curas a Jesús? Al contrario, hacemos sus heridas más fuertes. Nos unimos a aquel que le hizo la herida para agrandarla. Criticar, juzgar, señalar a nuestros hermanos y sobre todo a los dirigentes de la iglesia cuando se equivocan es llegar sobre las heridas de Jesús y echarles arena y refregarle. Dice, de seguro también tú la conoces porque tú vas a vender pescado allí donde ella vive. Y bueno, se desata un poco más con el carácter de Judas la situación. Y entonces, dice Pedro que él trata de ser prudente para no morir, espiritualmente hablando. Y le dice Judas, entonces ella te hace morir. Y le dice Jesús, ¿pero qué te pasa a ti? ¿Te sientes mal? No, Jesús no, Pedro le dice a Judas, ¿te sientes mal o qué pasa? Dice, yo ni siquiera la he visto, dice Judas. Y Pedro le saca le dice, de seguro hubieras querido estar más cerca. Y dice, pero a mí ni siquiera volteó a verme, ella veía al maestro. Y le dice Pedro, ¡ay, no la viste! No he leído todo porque cada quien podrá leerlo, porque no quisiera hacer las entonaciones de todo el discurso. Pero si se fijan, Pedro, honrado, cae ¿en qué? En lo mismo que hacía Judas. O sea, para demostrarle que él estaba mal. ¡Ay, dices que no la viste! Bueno, y así hacemos todos. Y con esas actitudes caemos en lo mismo que criticamos. Y entonces Jesús dice, Jesús que ha hecho como que no oía, él seguía allá en su mundo, como que no oía pues, pero pone fin a la discusión preguntando a Pedro, ¿es aquello Tiberíades? Siempre he notado esto. Cuando los apóstoles empezaban algo así, Jesús desviaba la discusión, sacando una cosa, sacando otra. ¿Quién mejor que él conocía la situación? ¿Quién mejor que él tenía el derecho de hablar de las cosas? Y diárselos. Siempre les decía, porque era común que le llegaran con quejas de
Quejas sobre Judas, quejas sobre los fariseos, quejas sobre esto, sobre aquello. Y Jesús les insistía, no juzgues. Le decían, maestro, pero es verdad, pero no juzgues. Aunque sea verdad, a ti te hace mal juzgar. Porque si ellos pecan de incongruencia, de lujuria, de esto y de aquello, tú pecas de soberbia. Y no hay mucha diferencia de lo que criticas. Si alguien tiene el derecho y el deber de corregir es Jesús. Y en algunas ocasiones leemos en el Evangelio cómo algunas veces Jesús fue duro en hablar a los fariseos, pero previamente hizo todo lo necesario para convertirlos. Y esa labor le toca a Él, que es el juez, yo no. Él que es el juez. Y en su inmensa mayoría se dedica a defenderlos, como leímos en el libro de la Pasión. Y entonces ya les dice que vayan allá a un lugar, un recoveco del lago, y les hace toda una enseñanza, y les dice, escuchad, os parecerá que a veces no pongo atención a vuestras conversaciones, os parecerá, y que por eso sea yo un maestro descuidado, que no se preocupa de sus discípulos. Tened en cuenta que mi alma no os abandona ni un instante. O sea, aunque me vean allá, mi alma está con ustedes y no los abandona un instante. ¿Habéis visto a un médico cuando estudia a un enfermo de un mal que no conoce y que tiene síntomas raros? No separa sus ojos de él. Después de haberlo visitado, lo vigila cuando duerme y cuando está despierto, por la mañana y por la tarde, cuando está callado y cuando habla, porque todo puede ser un medio y guía para descifrar la enfermedad oculta y curarla. Lo mismo hago con vosotros. Os tengo unidos con hilos invisibles, pero sensibilísimos, que están en mí y me transmiten aún las más leves vibraciones de vuestro yo. Hilos invisibles que parten de Jesús y que nos unen a Él, por las cuales Él recibe de nosotros todo. Por esos mismos hilos recibe el pecado que nosotros hacemos. Me viene a la mente cuántas veces no dice Luisa que Jesús se oculta de ella y Jesús cuántas veces no le responde que está desnudo. Sí. Y bueno, les dice muchas cosas. Es aquí donde les habla de ser sal de la tierra, de ser luz del mundo. Y les dice después, sed humildes, no podéis echar en cara a vuestro maestro de que no lo sea. Os doy ejemplo, haced como hago, humildes, dulces, pacientes. El mundo se conquista con esto, no con violencia y con fuerza. La crítica es violencia. ¿Con qué se conquista el mundo? Es decir, ¿con qué se conquistan las almas? Humildad, dulzura y paciencia. No violencia y fuerza y demostraciones de que yo tengo la razón. Eso es soberbia. Dice, sed fuertes y violentos contra los vicios. Y decimos, sí, a darles duro a los demás. No, a darles duro a los vicios que hay en ti. Dice Jesús, arrancaoslos. O sea, sé fuerte y violento contra los vicios que hay en ti, no contra tus hermanos. O sea, háblales cuando sea necesario con firmeza, con fuerza. Pero miren, en una ocasión, también en las visiones de Valtorta, le han dado a Jesús muchas limosnas, joyas incluso, y muchas monedas. Y Jesús pide que los más pobres se acerquen para repartirles. Y entonces a una mujer
que tiene muchos niños, le da bien mucho y deja muy poquito. Y había allí un hombre vestido como un pobre, muy pobre. Y entonces Jesús le da por último a esa mujer y ese hombre lo ignora. Y el hombre le dice: Maestro, ¿y a mí qué? No recuerdo las palabras exactas, pero Jesús le dice, de algún modo le dice: sé honesto. Y le dice: ¿qué insinúas? ¿Que soy un mentiroso? Y no recuerdo todo el diálogo, pero Jesús le dice: solo por respeto a tus canas, no saco la bolsa de monedas de oro que traes sobre el pecho. Pero primero Jesús se esforzó porque solito comprendiera y no fuera necesario exponerlo. Jesús no quería exponerlo. Pero el hombre, pues empeñado, entonces Jesús le dice esto. Y entonces ahora sí, el hombre se va. Y ya con los apóstoles, entonces la gente empieza a reírse y a burlarse de este señor, porque pues como quedó en evidencia, y no sé si hasta pedradas le quieren mandar, le chiflan y esto y aquello. ¿Y qué hace Jesús? Les dice: sí, síganle. Eso hace. Silencio. Oren por el pobre hermano. Les dice: ustedes no saben cuánto sufrió mi corazón. Solo lo sabe el Padre. Cuánto sufrió mi corazón por tener que ponerlo en evidencia. En cambio nosotros sentimos hasta gusto de mostrar, de decir: yo tengo la razón y ese está mal. Cuando llegue a ser necesario decir la verdad, siempre debe ser con caridad. Cuando a la verdad le falta caridad, ya se desvirtuó. La verdad y la caridad, como el Papa Benedicto tanto insistió en su encíclica, dedicó una encíclica a eso: Caritas in Veritatis. La verdad en la caridad. Cuando a la verdad le falta caridad, ya se desvirtuó. Igual, cuando a la caridad le falta la verdad, también se desvirtúa. Entonces, cuando por alguna razón sea necesario decir la verdad sobre alguien, quien de verdad ama a Jesús, lo hace como un peso doloroso. Sufre al hacerlo, no disfruta, no se jacta. Y dice, está hablando con los apóstoles de la enorme responsabilidad de ser apóstol, de representar a Dios y de las consecuencias que tiene el no hacerlo. Se los dice a ellos directamente. Y les dice: no seáis paganos, aun cuando por nombre sois de Dios. Paganos son los que aman más que a Dios el oro y el poder para aparecer semidioses. Sed santos, y seréis entonces semejantes a Dios en la eternidad. Dice: no seáis intransigentes. ¿Qué es la intransigentes? Esa actitud dura, terca, aún bajo aspecto de bien. No seáis intransigentes. Todos vosotros, pecadores, tratad de ser con los demás como querríais que fuesen con vosotros, o sea, llenos de compasión y perdón. No juzguéis, dice Jesús, o no juzguéis, lo repite, así como una orden, como una súplica, como lo que sea, no juzguéis. Dice: poco hace que estáis conmigo, y habéis comprobado cuántas veces yo, inocente, he sido mal juzgado. Y he sido acusado de pecados que no existen.
El mal juicio es una ofensa. Y solo el que es verdadero santo no responde con ofensa a la ofensa. Por lo cual, absteneos de ofender para no ser ofendidos. Así no faltaréis a la caridad ni a la santa, querida y suave humildad. La enemiga de Satanás a la par de la castidad. O sea, fíjense cómo es Satanás, quien se esfuerza como en querer ser fiel, congruente a la ley de Dios. A veces encuentra facilidad en encontrar en los demás los defectos, sobre todo los referentes a la castidad y a todo eso. Pero entonces caemos en la soberbia, y entre la soberbia y la lujuria no hay mucha diferencia, solo que una se ve más que la otra. La otra puede quedar muy oculta, pero a los ojos de Dios es casi lo mismo. Y dice: perdonad siempre, decid, perdono, oh Padre, para que tú perdones mis innumerables pecados. Procurad ser mejores hora tras hora, con paciencia, firmeza y heroicidad. Amad. Oh, ¿qué puedo decirlos para persuadirlos al amar? Y bueno, es un discurso en todo muy bello, pero no, hasta aquí leeré. ¿Recuerdan la parábola de la cizaña y el trigo? ¿La recuerdan? ¿Qué dice esa parábola? Dice Jesús, es el Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículo 24 en delante. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras su gente dormía vino su enemigo, sembró encima cizaña entre el trigo y se fue. Cuando brotó la hierba y produjo fruto, apareció entonces también la cizaña. Los siervos del amo se acercaron a decirle: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo es que tienes cizaña? Él les contestó: algún enemigo mío ha hecho esto. Dícenle los siervos: ¿quieres pues que vayamos a recogerla? ¿Arrancar la cizaña? Díceles: no sea que al recoger la cizaña arranquéis a la vez el trigo. Dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega. Y al tiempo de la siega diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en gavillas para quemarla, y el trigo recogedlo en mi granero. O sea, en la iglesia, ¿qué encontramos? Trigo revuelto con cizaña. Más adelante, en ese mismo capítulo, habla de que el reino de los cielos es como una red que se echa al mar y recoge toda clase de peces. Y mientras está la red en el agua, pues ahí están todos revueltos, toda la clase de peces. Hasta cuando llega el tiempo de sacarla de la pesca, entonces se ponen en un lado los buenos y en otro los malos. Bueno, no debemos asustarnos de la cizaña. Y tampoco debemos empeñarnos en señalarla y en querer arrancarla. Parece un acto de bondad, ¿verdad? El arrancar, es que es justo, es necesario arrancar la cizaña para que no se haga daño y crezca bien el trigo. ¿Pero qué es lo que piensa el amo, el Señor? No, déjenla que crezca junto. Cada vez que nos ponemos a señalar al otro porque se equivoca, porque esto, porque aquello, queremos adelantar el juicio de Dios. Aquí dijo que a nosotros nos va a tocar incluso arrancar la cizaña. No, eso no es nuestra labor. Es más, no nos toca ni siquiera decir quién sí es y quién no es cizaña.
No perdamos el tiempo en eso. Quien se dedica a ver quién sí es cizaña y quién no es, ¿qué está pasando? ¿Está viendo siempre a Jesús? No. Quien tiene los ojos fijos en Jesús no tiene tiempo para ver si este es cizaña, si este es trigo. Dejemos que las cosas sean al tiempo de Dios y que Él, que es el juez, Él decida quién sí y quién no, y Él sea quien quite y quien ponga. Mi labor es ser trigo, no señalar la cizaña. Y bueno, los segadores, por cierto, dice que son los ángeles, no nosotros. Y mi labor es, a la vez mi corazón, también, o sea, esta parábola que abarca así como toda la historia, donde hay trigo y cizaña, también la puedo aplicar a mi corazón. Pero aquí sí me toca a mí yo arrancar mi cizaña. Como les dijo Jesús a los apóstoles, sed duros en contra de los vicios, arrancaoslos de vosotros mismos, pero no de los demás. Porque tú no sabes, yo no sé, no sabemos nada. En el 15 de agosto de 1904, dice Luisa, mientras esto decía Jesús, dentro de un relámpago he visto toda la iglesia, las guerras que deben sufrir los religiosos y que deben recibir de los demás. Guerras entre la sociedad, parecía una riña general. Parecía también que el Santo Padre debía servirse de poquísimas personas religiosas, tanto para reducir a buen orden el estado de la iglesia, los sacerdotes y otros, como para restaurar el orden en una sociedad que se encuentra en gran estado de desconcierto. Mientras esto veía, el bendito Jesús me ha dicho, o sea, ¿qué vio Luisa? Quizá algo muy semejante a lo que ahora vivimos, pero que puede empeorar todavía. Un gran caos en todos los sentidos. Y Jesús le dice a Luisa, ¿crees tú que el triunfo de la iglesia está lejano? Y Luisa, ¿cierto? ¿Quién debe poner en orden a tantas cosas trastornadas? Y Jesús, al contrario. Te digo que está cercano. Es un choque que debe suceder, pero fuerte, y por eso lo permitiré todo junto, entre los religiosos y los seglares, o sea, entre los de la iglesia y los que no, para abreviar tiempo. Esto es eco de lo que dice el Evangelio. Aquellos días, si no fueran abreviados aquellos días, incluso los elegidos se perderían. Y donde dice también, cuando sucedan estas cosas, alégrense porque se acerca ya la liberación. Dice, y este choque traerá un trastorno fuerte. Si se fijan, habla sobre todo en el sentido espiritual. Quizá tenga repercusión también en el sentido material, pero lo más grave es lo espiritual. Dice, sucederá el choque bueno y ordenado, pero en tal estado de mortificación que los hombres se verán perdidos, y ahí les daré tanta gracia y luz para conocer el mal y abrazar el bien. Luego, en el 7 de marzo de 1915,
Habla también de las persecuciones de la iglesia. Dice, dentro de poco harán guerra a la iglesia. Y se refiere a los gobiernos y las naciones. Dice, bueno, leo. Por ahora la guerra es entre gobiernos y naciones, pero dentro de poco harán guerra a la iglesia. Y sus más grandes enemigos serán sus propios hijos de la iglesia. Dice, mi corazón está lacerado por el dolor, pero a pesar de esto tolero que pase esta borrasca y que la faz de la iglesia, las iglesias, sean lavadas por la sangre de aquellos mismos que la han ensuciado y contaminado. También tú únete con mi dolor, reza y ten paciencia mientras ves pasar esta borrasca. No le dice, haz programas para señalar todos los males y todos los errores y a todos los que se equivocan, ¿verdad que no? ¿Qué le dijo? Únete con mi dolor, reza y ten paciencia mientras ves pasar esta borrasca. La verdad está contenida en el Evangelio. La verdad en cuanto a doctrina y moral, en el Evangelio y en el magisterio perenne y permanente de la Iglesia. Y no se cambiará solo por opiniones de quien sea. Cuando escuches cosas que te parezcan contrarias, no te enfrasques allí, y menos empieces a juzgar a la persona de quien lo hayas escuchado. Tu deber es formarte, y aunque el otro se equivoque, aun cuando aquel que debiera dirigir el camino hacia el bien se equivocara, sin embargo, tú continúa recto, sin juzgar, sin señalar, reparando, sufriendo, ¿sí? Empeñándote en interpretar las cosas del modo más recto posible, no en encontrarles todos los defectos y errores que contengan. Porque quien se dedica a encontrar defectos en todo, los encuentra hasta en Dios. No porque estén, sino porque así le parece a la persona. Entonces, para no equivocarte, no juzgues. Mantén en tu mente lo que es recto, lo que es verdad, y avanza por allí. Si tu hermano se equivoca, reza por él. Si está a tu alcance, corrígelo con amor, pero no te empeñes en señalar, en criticar y en juzgar. Decía Santa Teresita, como nunca he juzgado a nadie, sé que no seré juzgada. Y es que Jesús dijo, no juzguen y no serán juzgados. Y como yo no soy Dios, aunque me parezca tener todas las pruebas enfrente, yo me puedo equivocar, aunque pareciera que todo estuviera clarísimo. La confusión es que no sabes nada. O sea, sabes las cosas que pasan, sabes incluso de dónde vienen, pero a ti no te toca señalar quién es el responsable, quién es el culpable, sino sanar esas heridas en Jesús y amar a esas almas por quienes Jesús se entregó. Jesús no dijo, tú no me quieres, no, por ti no reparo al Padre. No, reparar, y con mayor razón por aquellos que representan a la Iglesia. Porque vuelvo a la frase con la que empezamos a leer lo que Jesús le dice al Padre, defendiendo a esas almas. Padre mío, mira mi corazón. Estos dolores te satisfacen, y por cuanto más acervos, tanto más potentes sobre tu corazón de Padre, para obtenerles gracias, luz y perdón. Padre mío, no las rechaces. ¿A qué almas se refiere? A las almas consagradas, sacerdotes, obispos, papas, religiosas, a este tipo de almas consagradas. No las rechaces. Ellas serán mis defensoras. Continuarán mi vida sobre la tierra. Continuarán mi vida sobre la tierra. Como les decía, aun si el sacerdote que celebra la misa no fuera congruente, Jesús viene de todos modos.
Y bueno, reparar, rezar, sufrir en silencio. ¿Se imaginan ustedes a la Virgen al pie de la cruz diciéndoles a los verdugos, pero ustedes son los que están matando a mi hijo? ¿Se imaginan eso? En cambio, sí me imagino a nosotros haciendo así, olvidando que yo mismo he crucificado a mi Señor. Por cuanto más pura y santa es un alma, más sencilla, más humilde y más silenciosa. El más fiel de los apóstoles, ¿quién era? Juan. Era el descanso de Jesús. Y sin embargo, tuvo dos grandes faltas. Nos las narra el Evangelio. Recordarán, una de ellas, cuando ahí va la mamá de Juan y de Santiago a decirle que por favor ponga a mis hijos uno a un lado y el otro al otro. Y Jesús les pregunta, ¿y si son capaces de llevar el cáliz de probar, de beber del cáliz que yo voy a beber? Y ellos, sí. ¿Es el Evangelio de hoy? Bueno, voy a misa hasta en la tarde los miércoles, así que no sé. Sí. Y Jesús le dice a Valtorta, ese día, no recuerdo lo que le dice, pero hace alusión a cómo eso fue una falta en Juan que a él le dolió mucho. Los demás apóstoles se molestaron en contra, dice el Evangelio, se molestaron en contra de estos dos por ese atrevimiento, porque sí, es la mamá la de la iniciativa, pero ahí van ellos dos bien puestos, queriendo el lugar el uno de un lado y el otro del otro. Dice Jesús, yo quiero que anhelen el cielo, sí, pero con humildad, como un don que yo les doy, no como algo que ustedes tienen, así como el derecho de exigir un lugar. Y la otra vez que Juan le dio un dolor a Jesús fue cuando pasando por Samaria, ¿saben qué era Samaria? El lugar de los herejes, así literalmente, el lugar de los herejes. Los samaritanos de aquel entonces, hagan de cuenta que son como los protestantes de ahora. O sea, conservaban más o menos la fe, pero sin sujeción a la autoridad, al sumo sacerdote y al templo. Al igual que ahora los protestantes no tienen sujeción al Papa y a Roma. Igualito, lo que eran los samaritanos en aquel entonces son los protestantes ahora. Y estando allí, los samaritanos, no reciben a Jesús. Jesús está atravesando toda la región, necesita llegar a descansar a algún lugar, necesita alguien que le abra las puertas, que les dé algo de comer, y nadie le abre las puertas. Juan se siente, llevado de su amor por Jesús, se siente molestísimo y le dice a Jesús, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo? ¿Recuerdan eso? Aquel Juan que era el más puro, generalmente el más humilde y el más amoroso, ¿lo hizo con mala intención? No, lo hizo por un amor, una forma de amor hacia Jesús. ¿Pero consoló a Jesús? No, lo hizo sufrir más. ¿Qué le dijo Jesús? No recuerdo la respuesta. No la recuerdo. Bueno, cada quien busque ese pasaje. No recuerdo la respuesta de Jesús, pero estoy seguro que fue un no. Y les hizo una corrección. No recuerdo las palabras, pero les hizo una corrección. Pues esa misma actitud que tuvo Juan es la que tienen hoy en día almas incluso buenas, que son buenos y que al ver los errores de los demás sienten indignación, sienten molestia, incluso coraje, y precisamente porque ven la ofensa que se le hace a Jesús. Pero con esa actitud intransigente, en vez de aliviar a Jesús, se suman a aquellos que lo hacen sufrir. ¿Cuánto debemos ser humildes? ¿Cuánto no debemos juzgar, aun cuando estemos viendo el mal explícitamente, como Juan vio a aquellos que rechazaban al Hijo de Dios? Entonces, esas dos faltas nos las narra el Evangelio. ¿Para qué? Para que tengamos cuidado
todos aquellos que deseamos amar a Jesús como merece ser amado, debemos cuidarnos mucho de esas dos actitudes, de sentirnos merecedores de un puesto en el cielo y de sentirnos capaces, dignos, justificados de señalar a los demás y de pedir a Dios el castigo, aún bajo pretexto de amor a Jesús. No le demos a Jesús ese dolor, porque dice Jesús, las aparentemente pequeñas faltas de los más cercanos me duelen más que todos los pecados de todos los lejanos. Entonces, ¿qué nos llevamos de este día? Reparar en silencio, no juzgar, no señalar, no criticar, y menos a los dirigentes de la iglesia. Jesús se las arreglará con ellos. Él es el juez. Él es a quien le toca saber quién es cizaña y quién es trigo. A mí me toca esforzarme por ser trigo. Mirar a Jesús, al ver en Él el dolor, curar las heridas y no buscar quién le hizo tal herida y señalar al culpable, porque con eso no curo a Jesús. Y no separarnos de la iglesia. Como comenzábamos diciendo, la divina voluntad o se vive en la iglesia o no se puede vivir. Fíjense, la Virgen María obviamente superaba a todos los apóstoles y a todos los santos y a todos los papas juntos en santidad, en sabiduría, en todo. Y sin embargo, ¿cómo respetaba a Pedro? Y Pedro tuvo sus errores. Antes, la negación de Jesús. Después, cuando tuvo aquella pelea con San Pablo. Y seguramente tuvo otros. Errores humanos. Pero errores ¿qué hacía María? Reparar, sufrir, ayudar, reconciliar las partes, no señalar más las diferencias. Y si era posible, ofrecer su ayuda y su orientación, pero siempre con humildad, siendo que ella era la Madre de Dios. Reconocía la potestad que Jesús había puesto en los apóstoles. De hecho, en una visión de no me acuerdo qué mística, cuando ve a la Virgen en la misa, dice que la Virgen se arrodilla detrás del sacerdote mientras el sacerdote celebra la misa. Pues nosotros debemos respetarlos por lo que Jesús ha puesto en ellos y dejar que sea Dios quien se arregle, y nuestra labor es ofrecer nuestra vida con Jesús por amor de esas almas. ¿Ok? Vámonos pues. Jesús bendito, en tu querer divino, queremos fundirnos contigo, compartir tu dolor y no acrecentarlo con el juicio, con el señalamiento. Queremos fundirnos en tu infinita humildad y en la de la Virgen Santísima, tu Madre querida. Queremos ayudar a la Iglesia como se lo pedías a Luisa, sufriendo, reparando, en la inmovilidad de que nuestra voluntad permanezca crucificada en la tuya, y saber que de allí podremos contigo ayudarte a sostener tu querida Iglesia y ofrecernos contigo por la salvación de todos, especialmente de quien pareciera estar más equivocado. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. En la voluntad de Dios,